Amigos, hoy vamos a entrevistar a alguien que ha sido todo un descubrimiento y que ha escrito un libro que nos ha producido un fuerte impacto interior. Jesús Montiel, autor del Banquito de Madera. Él, con su banquito de madera, se pone muchas veces simplemente a hacer silencio y meditación, a hacer como un vacío de todo para centrarse en lo realmente importante. Cuánto nos cuesta a veces simplemente vivir, existir, ser conscientes de todo aquello que va por nuestra vida, pero hay tantas prisas, tantas velocidades, tantos ruidos que nos lo impiden. Jesús en este banquito de madera nos cuenta muchas cosas que ha descubierto en ese tiempo de silencio, de desapegarse del propio ego para ir a lo esencial. Un libro cargado de unos textos muy breves, pero que son una auténtica maravilla. Pues contamos ya en Cruzando Fronteras con Jesús Montiel, al que le damos una bienvenida muy cordial. Hola Jesús, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Pues estamos muy contentos de que estés aquí en Cruzando Fronteras para hablarnos, bueno, de este libro, Un banquito de madera, que editado por PPC, que vaya por la segunda edición y que es un libro que nos invita a sumergirnos en el silencio, en la profundidad, en la interioridad. Pero para los que no te conozcan, si alguien lee el libro, diría, aunque cuentan muchas pinceladas biográficas, pero se ve que está escrito casi por un monje. Y bueno, tú eres padre de familia, estás casado, trabajas en la docencia. Ubícanos un poco. Sí, bueno, tengo 6 niños, trabajo, bueno, como profesor de literatura en la Universidad de Magisterio y aparte soy escritor. O sea, hasta ahora he publicado muchos libros de literatura, de poesía o en fin, de prosa poética. Y un banquito de madera, pues quizás es bueno, no sé si llamarlo ensayo, pero sí es otro tipo quizá de escritura un poco distinta a lo que he hecho hasta ahora. Y no sé qué decirte más, o sea, monje no, o sea, yo vivo inmerso en la sociedad, en la vida, con las facturas, con el trabajo, con los problemas de cada día. Y lo que intento un poco es, teniendo esta realidad, pues vivir en el mundo sin ser del mundo, ¿no? Que es lo que dicen un poco los sufí y lo que yo creo que al final aspira cualquier persona que quiera emprender con seriedad la aventura espiritual. Y bueno, vives ahí en Granada, ¿verdad? Sí, sí, en Granada capital. Ujú. Además se te nota también un poquito por el acento El acento. granadino. Sí. Una de las cosas que aparecen en el libro es todo este tema de los amigos del desierto. ¿Qué son los amigos del desierto? Sí, bueno, yo empecé a meditar hace años, antes de Amigos del Desierto. El caso es que yo leía a Pablo Dors como escritor desde, pues yo no sé si hace ya, desde el 2000 y poco, empecé a leer sus novelas. Y bueno, pues antes de que yo publicara, entonces se convirtió Pablo en un referente que tenía ahí junto a otros. Y luego él pues tuvo esto de Biografía del Silencio, con todo el éxito y la repercusión que ha tenido y se formó Amigos del Desierto como una respuesta a tanta gente, ¿no? Que ya sabéis que quería seguir este camino de la meditación con Pablo y tal. Y como yo seguía a Pablo y por la amistad esta de la literatura y yo ya meditaba, bueno, pues entré en contacto con Amigos del Desierto, con la propuesta de Fran Yalix y empecé a practicar la meditación de esta forma que dice Fran Yalix, que es uniendo las palmas de las manos y con un banquito de madera y repitiendo como mantra pues el nombre de Jesús con la inspiración, la expiración. Y bueno, Amigos del Desierto pues es un marco donde yo en la actualidad pues crezco interiormente.
Y dentro de Amigos del Desierto, bueno, el monacato Tabor. Es como, no sé cómo decirlo, un monacato secular. Simplemente vivir de acuerdo a una regla en las circunstancias en las que tenga cada uno. O sea, haciendo de tus circunstancias un monasterio. Hace pocos meses ha desaparecido Christian Bobán, que yo creo que también es un referente en tu obra, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, pues Cristian Bobán, que he tenido la suerte de traducir 2 libros suyos para Encuentro y que yo creo que ha sido el escritor que me ha influenciado, me ha nutrido literaria y personalmente, en muchos sentidos. Y no sé qué decir de Cristian Bobán porque no lo considero ya un escritor que me gusta, sino como un compañero de vida y como un maestro espiritual también, porque la escritura de Cristian Bobán es respiración, no es solo literatura. O sea, va más allá de lo literario. Ujú. Bueno, el prólogo de este libro, Un banquito de madera, lo firma precisamente Pablo Dors. Mm. Yo tengo aquí uno de los párrafos que incluye este prólogo, en el que Pablo dice lo siguiente: tu prosa se lee sin querer, fluye, sugiere, abre, deja en suspenso, deriva a menudo en plegaria. No se puede pedir mucho más. Jesús, eres un escritor con mucho futuro y desde luego con un presente incontestable. Bueno, qué bonito esto que dice Pablo, ¿no? Y bueno, está escrito con cariño y no, yo muy contento de Pablo, más allá de lo que representa como escritor, o sea, en lo personal, pues he tenido la suerte o el privilegio de ser ayudado por él en el camino espiritual y porque, bueno, él lleva más años en la meditación, va por delante y siempre es bueno tener a alguien que, bueno, que conoce el recorrido de la montaña, ¿no? Para avisarte un poco de los peligros que puede haber, de los obstáculos y tengo la suerte pues de tener a Pablo en ese lugar. Ujú. Pues una seguidora de Cruzando Fronteras nos propuso el acercarnos a tu obra y nos parecía bonito también pues que ella te hiciera una pregunta que ha hecho desde luego con mucho cariño y que ahora te lanza desde Mérida. Hola Jesús, hola Fernando. Soy Lali Serrano, seguidora de Cruzando Fronteras y fiel lectora de Jesús Montiel. Encantada de esta confluencia, la verdad, y muy feliz de que Fernando me haya dado la oportunidad de hacer yo la pregunta sorpresa. Es una emoción. Eh, bueno, yo conocí a Jesús por un vídeo que me llegó en el confinamiento, de una entrevista que le hicieron. A partir de ahí empecé a leer sus libros y sus artículos y a seguirle un poco por donde veía que aparecía. Y para mí es un autor muy importante bueno, por los temas que trata y por la belleza de su poesía. Realmente tiene una musicalidad y unas imágenes y una verdad con la que te cuenta un poco los temas que tratan cada uno de sus libros que yo lo disfruto un montón, aparte de que me aporta muchísimo, ¿no? Bueno, yo estoy en Amigos del Desierto y todo lo que él trata de las sentadas y de ese banquito, esa imagen como trampolín, ¿no? pues, pues me identifico mucho con lo que dice, pero aparte es que lo cuenta tan bien, tan bonito, tan, no sé, con unas imágenes que te llenan tanto, que la pregunta mía tiene que ver con otra cosa, bueno, quizá no, quizá también tiene que ver de alguna forma con, con, con la visión que te da la meditación, ¿no? Porque he estado repasando los libros tuyos que tengo bueno, en ellos se repiten algunos temas, alguna forma de ver la realidad, eh, pero me he dado cuenta que hay una cosa que creo que se repite en todos tus libros y en que en todos aparece en algún momento una ventana. Y no sé si esa ventana es quizá una metáfora de, de la necesidad que tenemos de mirar la realidad, porque
normalmente estamos huyendo de ella todo el rato, tapándola con prejuicios, con sentimientos, emociones, expectativas, y la realidad la miramos poco cuando realmente es el territorio donde se produce el milagro, ¿no? Y eso yo te lo veo mucho en tus libros, la atención a lo pequeño, a lo real, a lo que se ve, y a lo que se toca. Y no sé si la ventana es una forma de intensificar esa idea. Pues muchas gracias a los dos también por llevarnos de maravilla en maravilla. Un abrazo. Bueno, pues primero dar las gracias por todas las palabras amables que ha dicho sobre mi escritura y, y bueno, la ventana efectivamente, pues sí, es un elemento que sale en todos mis libros porque bueno, yo desde pequeñito he sido un niño que estaba siempre, en vez de jugando en el parque, quizás estaba al otro lado del cristal de la ventana por ser muy tímido, no lo sé. Eh, y yo creo que quizá la ventana, ahora pasado ya el tiempo, es una metáfora o esa ventana por la que miraba el niño que yo era una profecía de lo que es mi vida, que yo creo que estoy llamado a ser testigo más que espectador, más que alguien que interviene en la realidad o quiere modificarla, sencillamente sentarme y contemplarla, o sea, vivir en la contemplación y en el asombro, en el asombro. Y nada, yo muchas veces lo pienso, todos los días veo lo mismo a través de la ventana, a uno y otro lado de la ventana, ¿no? Tanto en mi casa como en lo que hay fuera de mi casa. Pero nunca me aburro porque creo que lo digo en el libro, al final la costumbre, lo de siempre, tiene un tesoro dentro que si uno persevera y mira con amor, encuentra la novedad en lo de siempre, encuentra, no sé, yo siempre encuentro algo que me emociona, que me saca, que me rescata de mí mismo, ¿no? Y al final lo que busco un poco es asesinar a Jesús Montiel. Y para eso pues intento darme cuenta de la vida. O sea, que el mayor peligro creo que tiene el hombre contemporáneo es olvidarse de que está vivo, anestesiado con tantos estímulos, ¿no? Como hay ahora, sensoriales, en fin, nos tienen un poco aturdidos. Además, tú indicas en el libro que vivir en el yo es muy cansado y esto Sí, conduce al infierno. sí, 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 lo digo por experiencia. O sea, porque, bueno, todos tenemos experiencia de cuando uno vive inmerso en sus pensamientos, en sus juicios sobre la realidad, en su manera de ver las cosas. Todo el mundo tiene que darte la razón, todo el mundo, o sea, la realidad se tiene que amoldar a tu deseo. Pues uno acaba agotado porque está luchando contra una pared de hormigón. Es decir, que la vida intentamos amaestrarla como una mascota, pero la vida es una bestia salvaje, o sea, nunca va a ir a por la pelota y no la va a traer, o nos va a dar la patita. La vida viene con dosis muy fuertes a veces de dolor, de sucesos incomprensibles. Yo tuve un hijo con leucemia y quizás esa fue la primera vez que cobré, o sea, que me di cuenta de lo que es la realidad, ¿no? O sea, del abismo que hay muchas veces entre lo que nosotros queremos que sea la realidad y lo que es la realidad. Y ahí me di cuenta que para ser feliz, no sé si feliz, pero para vivir con plenitud, uno tiene que arrodillarse frente a lo que sucede. O sea, dejar de luchar y rendirse. Y que no es resignación, sino estar frente a la realidad como frente a un icono, o sea, frente a un misterio. Y así intento vivir, o sea, yo ya no intento explicar lo que sucede, o sea, por qué ha sucedido esto, por qué ha sucedido lo otro, intentar sacar como una moraleja de por qué enfermó mi hijo, por qué... Sencillamente intento vivir en el no saber, en el no saber, porque nunca voy a poder explicar
reducir a una explicación lo que me sucede. O sea, mis luces son muy cortas, es decir, somos muy pequeños, somos muy ignorantes, somos muy, o sea, muy pretencioso, ¿no? Querer saber por qué nos suceden las cosas. O sea, sí intuyo un amor detrás de todo lo que me sucede, pero no sabría, pero no intento averiguarlo. Jesús, ¿por qué vivir en el amén es tan difícil? Bueno, pues lo dicen todas las tradiciones. Yo creo que al final, por esa lucha que hay entre vivir aferrado a nuestros pensamientos, a nuestra voluntad o a nuestra supervivencia, ¿no? Y al vivir aferrado a eso, pues estamos en guerra con la realidad. Entonces, los grandes santos, los grandes iluminados, yo creo que han sido quienes, sufriendo mucho, se han rendido. O sea, se han rendido y han descansado, en el sentido de que han confiado en lo que les pasa. Se han visto detrás de lo que les pasa una mano amorosa, una presencia que sabe mucho mejor que ellos lo que les conviene. Se han fiado como el niño pequeño se fía cuando le da la mano a los padres o cuando se tira por el tobogán esperando unos brazos. Pues yo creo que quien vive con fe, vive confiadamente, vive como ese niño que se arroja por el tobogán. Y nuestro sufrimiento viene de pensar que somos mejores arquitectos nosotros de nuestra propia vida. O sea, no sé. No sé, estoy harto de conocer personas y yo mismo que viven agotadas intentando construir su propia felicidad, su propia, no sé cómo decirlo, de construir un jardincito, ¿no? En mitad de un tornado. Así de absurdo, pero yo creo que esa imagen define bien lo que muchas veces es la vida del hombre. Intentar construir algo en el ojo de un tornado, en el vórtice de un torbellino. No sé, o como construir una casa en un terreno volcánico, algo así es lo que intentamos muchas veces y es un poco absurdo, ¿no? El libro está lleno de imágenes, una de ellas es esta de dices tú, de darme la espalda a mí mismo en ese tema del yo, y también el darnos la espalda para ser capaces de estar más enraizados en el hoy, en el presente, y disfrutar esa presencia de ese Dios que habita junto a nosotros en lo cotidiano. Sí, o sea, yo creo que o empiezo a descubrir, todavía estoy muy lejos de experimentarlo realmente, pero, o sea, he leído muchos libros sobre el presente, el instante, está muy de moda también, pero con la meditación es cuando he empezado a saborear un poco o a experimentar qué quiere decir esto de vivir en el ahora. Y, y sí es verdad que pienso que si Dios tiene un domicilio, es el presente. O sea, y con presente me refiero a no a un instante, que es imposible detenerlo, ¿no? Es imposible agarrarlo, porque siempre está fluyendo, ¿no? El tiempo. Pero mm, cuando uno se detiene, se queda en quietud corporal y atento a la respiración y no intenta dejar la mente en blanco, sino que sencillamente no se va detrás de sus pensamientos o de las imágenes mentales que pueden ir surgiendo, aparece una espaciosidad. Hay un autor que me gusta mucho lo que dice. O sea, vivimos mentalmente como en una habitación, la mente es como una habitación y creemos que esa habitación son los muebles que hay dentro de la habitación. Pero la habitación es el espacio donde están los muebles. Entonces nosotros no somos los pensamientos que hay dentro de nuestra mente con los que muchas veces nos identificamos, nuestros gustos, nuestras aversiones, sino que somos precisamente el espacio que contiene todo eso. Entonces, en el instante uno descubre esa espaciosidad dentro de uno o ese vacío que muchas veces asusta
Y precisamente ese vacío o ese espacio o ese testigo interior que es consciente de lo que está pasando por la mente, creo que es la parte divina que nos habita. O sea, hay algo ahí que no está sujeto al tiempo. Hay un yo profundo que no está sujeto al tiempo. Claro, esto es una experiencia, o sea que intentar apalabrarlo es un poco complejo, pero es un poco mi experiencia. Uno descubre una presencia dentro de ese espacio, más allá de los pensamientos, más allá de las emociones, y eso, el estar ahí unos momentos cada día, va transformando la vida cotidiana, de alguna forma, o va transformando la visión sobre la realidad. Hay una frase en el libro, bueno, la verdad, yo creo que este libro hay que leerlo muy despacito, hay que saborearlo, y esta frase dice, nunca he sido tan ajeno al tiempo como cuando he amado. Me parece una Sí, frase muy significativa. sí, o sea, también tenemos, yo creo, toda la experiencia de cuando el tú ocupa más protagonismo que el yo, o sea, cuando estamos muy pendientes de alguien o interesados por alguien, o no sé, cuando alguien al que queremos está enfermo y estamos ayudándole, velando por él o por ella, inmediatamente el yo desaparece, o sea, desaparecen nuestras prioridades, nuestras preocupaciones, nuestra agenda, y descansamos porque, o sea, creo que no hay mayor descanso que que vivir en el tú. Y el tiempo desaparece, quiero decir que deja de existir el peso del yo, deja de existir el peso del yo. O sea, cuando uno está jugando con los hijos, cuando uno deja de pensar en sí mismo, el tiempo ya no pesa. O sea, deja de ser una condena para ser una oportunidad. O sea, el tiempo de la fiesta, de la celebración, el tiempo del beso, del abrazo, del juego, o el tiempo del poema, es otro tipo de tiempo, ¿no? No es duración ya, es kairos, ¿no? Como se dice, oportunidad. Y bueno, en esta batalla contra el yo es muy importante también aprender lo que significa la resta y sentirnos prescindibles. Sí, bueno, pues, hombre, no soy muy mayor, pero pienso que cuando uno va cumpliendo años, pues se va dando cuenta de que la muerte va acercándose, ¿no? Va acercándose y uno empieza a plantearse para qué tanto, no sé, buscar nuevas experiencias, buscar cosas materiales. O sea, si al final, quiero decir, lo único que va a permanecer a nuestro lado el instante antes de la muerte, es precisamente las cosas que no apuntamos en la agenda, que no subrayamos, eh, la simplicidad, la sencillez. O sea, al final yo creo que cuando uno va restando, eh, va encontrándose a sí mismo y va encontrando algo mucho más sólido que cuando vive en la exterioridad. No sé si me explico. Sí, sí, yo creo que Con simplificar me refiero no a grandes cosas tampoco, a vender la casa y a todas estas cosas. O sea, me refiero a, por ejemplo, tener un día durante la semana en el que uno pone el móvil en modo avión o sencillamente en los intervalos entre clase y clase o en el trabajo, pues dedica un minuto cada hora del día a respirar, a guardar silencio. O sea, todos esos pequeños gestos van transfigurando el corazón y van desescombrándonos, van recuperándonos o rescatándonos. Y son ejercicios muy sencillos, pero que si uno persevera en ellos, pues yo estoy seguro que va a experimentar cambios en la vida más inmediata. O sea, no a un nivel intelectual, sino a nivel de vivencia, de experiencia. ujú. Bueno, y también en el libro nos vas contando muchas vivencias tuyas, yo creo que también de una manera muy transparente, quizá también muy valiente, y pues nos vas diciendo que en el día a día tenemos muchas oportunidades
Por ejemplo, lo que cuentas de un matrimonio que no te cae muy bien y llega por la noche a casa a la cena, pues eso puede ser también una oportunidad para el propio cambio y para el enriquecimiento, ¿no? Sí, yo personalmente soy una persona que me cuesta interaccionar, me cuesta, soy tímido, en fin. Y entonces las visitas a casa pues siempre me sacan de mi zona de confort, ¿no? De mi soledad, que muchas veces la protejo mucho. Y entonces en esa lucha me doy cuenta muchas veces, por eso escribí aquello, de que de esa fricción, ¿no? Muchas veces con personas con las que a lo mejor no tengo feeling o vivimos en dimensiones muy lejanas, pues son precisamente las que me ayudan a crecer. Porque al final nuestro mejor maestro es la adversidad o el sufrimiento, aunque suene así crudo, ¿no? Pero lo veo con mi hijo. Quiero decir, yo puedo estar leyendo un libro sobre el amor y me molesta uno de mis hijos en la lectura y me quejo. Y yo mismo digo, qué imbécil soy, ¿no? Porque estoy leyendo sobre el amor, mi hijo viene y me quejo. O sea, no puede haber mayor contradicción, ¿no? Es decir, cuando el amor realmente sería cerrar el libro y atender a mi hijo. Eh, y sería mucho más valioso que seguir leyendo sobre el amor. Y bueno, pues con este matrimonio que vino a casa, pues igual. Quiero decir que al final la meditación está más allá del rato de meditación. O sea, está en vivir contemplativamente cada cosa que nos sucede. La visita de un matrimonio que no me cae bien, o el hijo que no para de encordiarme, o mi mujer cuando es tan distinta a mí en tantas cosas. Precisamente en esas cosas es donde algo nos está hablando. Y tú, claro, también en una mirada tan profunda eres crítico con las búsquedas de las personas en nuestra sociedad actual, porque muchas veces hacemos de la sed un estandarte, también lo dices con una imagen, sin atrevernos de verdad al trago. Mm. Sí, bueno, porque también hoy en día está muy de moda la meditación, como un ratito al día, igual que voy al gimnasio, pues tengo un ratito para tranquilizarme. O sea, está bien meditar también para encontrar un bienestar, ¿no? Pero pienso que debe ser algo muy al principio, ¿no? Porque luego uno se va dando cuenta, me lo dijo Pablo cuando empecé a meditar, me dijo, si vas a perseverar, tu vida se va a poner patas arriba. Yo entonces no lo entendí o sea, no lo entendí y además no le hice mucho caso. Pero ahora, a toro pasado, sí puedo decir que la meditación es un camino difícil, de mucha sequedad. O sea, nada que ver con buscar un rato agradable, es lo que quiero decir. Entonces, es verdad que hoy en día hay mucha gente que es como turista espiritual, ¿no? O sea, turista, quiere decir que va probando cositas, va probando yoga, va probando qigong, va probando meditación zen, ahora pruebo en Amigos del Desierto, pero nunca es constante en nada. Eh, yo creo que la verdadera búsqueda empieza cuando uno, lo decía Pablo también, está harto de sufrir. Entonces, cuando uno está harto de sufrir y se rompe, es cuando yo creo que recibe esa llamada o se zambulle en la vida contemplativa, porque se da cuenta de que el problema no está en las situaciones que tiene alrededor, no son la causa de su sufrimiento. Su sufrimiento viene de su mente, de cómo él vive las situaciones. Y la meditación precisamente es un trabajo no solo a nivel cordial del corazón, sino a nivel mental. O sea, va modificando la mente para volverla receptiva y no reactiva. Y entonces es un trabajo muy duro, porque uno tiene que renunciar a creencias a las que estaba aferrado, a identidades, a máscaras con las que ha convivido mucho tiempo. Y te pone en cuestión todo. Entonces, lo que quiero decir es que todo esto está muy alejado de la meditación
como anestesia o como caramelo o como, no sé, mi ratito de placer espiritual. O sea, no tiene nada que ver, nada que ver. Entonces me da pena que se reduzca muchas veces la meditación a eso. Tú también nos indicas que la cara de un contemplativo es uno de los paisajes más bellos del planeta Tierra. ¿Por qué te resulta tan bella la cara de un contemplativo o de una contemplativa? Bueno, no quiero generalizar, ¿no? Porque, o sea, mientras lo escribía era consciente de que, quiero decir, hay muchos contemplativos, ¿no? Que acaban mal, o sea, que no acaban, o muchas veces la sonrisa puede ser también una máscara, o sea, hay muchos matices, ¿no? Pero es verdad, hablaba concretamente del rostro de un amigo que, bueno, que ingresó en la Cartuja de Miraflores y sigue allí. Y en el tiempo que él estuvo desde que ingresó en la Cartuja hasta que lo vi haciendo los votos, no sé si fueron 2 años, o sea, vi el cambio en su rostro. También pensaba en el rostro de estos cartujos del Gran Silencio, del documental, bueno, del documental que acaba de salir también de Libres, que lo vi hace poco. O sea, yo creo que uno irradia lo que es, ¿no? Y es curioso que cuando veo a mis alumnos, que son jóvenes que hacen un poco lo que les viene en gana muchas veces, o que obedecen el mantra de este mundo, ¿no? De date placer, date, en fin, usando esa libertad, ¿no? Malentendida. Tienen el rostro muchas veces oscurecido, triste, muchos de ellos tienen problemas psiquiátricos, todo eso se refleja en el rostro. Y sin embargo, el rostro de alguien que vive enclaustrado, que teóricamente tendría que estar, ¿no? Reprimido y mal, sin embargo, irradia una armonía, una serenidad que te interroga, ¿no? Y que te denuncia, porque te pone frente a tu vida. O sea, yo al final he comprendido que el rostro este que me desconcertaba tanto de los contemplativos es precisamente una llamada a entrar en esa vida, o sea, a entrar en la vida con mayúsculas. O sea, el rostro de un contemplativo nos dice, ¿cómo estás viviendo? O sea, esto que yo tengo también lo puedes tener tú. O sea, tú estás llamado a esta misma plenitud en la que vivo yo, independientemente de dónde vivas, seas monje o no. O sea, todos estamos llamados a participar de de esa luz. Ujú. Y tú resaltas en la condición paradójica del ser humano, de que por un lado queremos callarnos, pero por otro lado hablamos por los codos. Quizá a ti eso no te pasa tanto, pero es una realidad, ¿no? Esa Sí, búsqueda sí, me del pasa. silencio, pero luego nos hartamos de hablar en cualquier momento, ¿no? Sí, bueno, un poco lo que dice San Pablo, ¿no? Hago lo que no quiero, acabo haciendo lo que no quiero. Sí, o sea, yo sí vivo con esa sensación de que hablo demasiado. O sea, cuando acabe esta entrevista tendré la sensación de que hablo demasiado. Pero me pasa siempre. Y además creo que cito a un poeta que me gusta mucho su poema, Mario Míguez, que empieza diciendo, ensucio todo hablando demasiado. Y aunque lo sé de siempre tal, sigo hablando. Y yo tengo esa sensación que muchas veces arruino la experiencia interior o los tesoros del silencio intentando traducirlo con palabras. Porque es como lo dicen los maestros Zen, ¿no? Dice, ¿qué es el Zen? Y dice, no te puedo explicar la experiencia de estar bebiendo té, porque cuando tú estás bebiendo té y tienes esa experiencia, sabes lo que es. Pero luego yo, por mucho que te explique lo que es beber té y lo que siento bebiendo té, nunca va a ser igual a la experiencia. Y creo que eso pasa con todo. Entonces, yo voy descubriendo que muchas veces con la manera de estar, sencillamente, o de escuchar, o de ser, comunico mucho más lo que sucede dentro de mí que hablando. O sea, lo noto en el matrimonio, por ejemplo. Muchas veces es mejor callarme, callarme. Creo que al final eh, todo lo explico mejor actuando hablando. O sea, yo me puedo cansar de decirle a mi mujer, voy a ser mejor,
perdóname, a partir de ahora no haré esto. Todo eso suena muy bien, pero la otra persona ya se lo sabe. Entonces, pero si ella empieza a ver que hay otro Jesús diariamente y que friega los platos con más diligencia, que no sé, que va al supermercado más veces sin quejarse, que pues eso también habla, ¿no? Y empieza a decir, uy, realmente está cambiando. O sea, ya no soy un comercial, ¿no? Que va vendiendo cosas, sino que las vivo. Ujú. Y luego hay una imagen muy bonita sobre la vida religiosa. Cuando caminamos por un bosque tranquilo, sin pendiente, salirse del camino no representa riesgo alguno. En un camino de montaña, bordeado de un precipicio, no se permite el error. La vida religiosa, si es fervorosa, se asemeja a un sendero de montaña. Sí, esa imagen creo que la cito del prior actual de los Cartujos, en un libro muy interesante que se ha publicado ahora en español sobre los riesgos de la vida religiosa. Porque él empieza planteándose un problema que existe, pues que es el caso de religiosos que dejan la vida contemplativa, salen del convento, del monasterio y salen mal psicológicamente, pues tendencias suicidas, depresiones. Y entonces este cartujo se pregunta ¿por qué ocurre esto? Y es verdad que lo que decía antes, que si hay una búsqueda real, auténtica, y no es un turismo espiritual ni nada de esto, pues se corren riesgos. Y la escritura también lo dice, ¿no? Alguien que ha conocido el amor, cuando abandona el amor, se vuelve mucho peor que lo que era antes, ¿no? Porque es que estoy intentando recordar la imagen de la cita de la escritura, no me acuerdo ahora, pero también lo decía San Agustín, ¿no? Que lo bueno cuando se corrompe es peor que lo malo, no me acuerdo exactamente. Y lo he visto en muchas personas. O sea, he visto muchas personas que eran gente que vivía con fe, que tenía una vida piadosa, de mucho cumplimiento, y al final quiebran y se van al camino opuesto totalmente. Y además con una amargura dentro y un odio y un... Y digo todo esto porque a mí también hay una advertencia, ¿no? De que no hay que vivir el camino espiritual con moralismo o en los puños, porque muchas veces eso crispa y acaba provocando lo contrario. Es decir, no nos tenemos que exigir tener una humildad grandísima, no quejarnos nunca, no decir una mala palabra, porque al final yo creo quien vive en el amor vive sin darse importancia a sí mismo. Entonces, si un día pues gruñes y dices una palabrota, si discutes, si, o sea, permítetelo. Acoger esa humanidad también, ¿no? Esa torpeza con la que vivimos y no pasa nada. Y uno sigue caminando y hasta no darse tanta importancia. O sea, yo creo que eso es fundamental también para no acabar despeñándose por ese precipicio del que habla, no sé. Y hemos estado hablando de las heridas, de las situaciones de tantas personas y quizá el psiquiatra más efectivo pueda ser el de alguien, el del que ama sin tener nada en cuenta, ¿no? El del que ama a fondo perdido. Sí, sí, o sea, yo con todo mi respeto a los psiquiatras quiero decir que realmente hay enfermedades de la mente que tienen que ser tratadas y, o sea, no me meto ahí. Pero sí es verdad que conozco también muchos casos y también por experiencia propia, depresiones, no sé, estado obsesivo, trastorno obsesivo y todas estas cosas que derivan muchas veces pues no sé, de heridas emocionales, espirituales y que no pueden ser resueltas con una pastilla o con una, no sé cómo decirlo.
con una terapia médica. O sea, muchas veces, o sea, yo veo que la gente, todos estamos hambrientos de amor. O sea, todo lo que hacemos es pidiendo amor, mendigando amor. Cuando yo digo soy escritor o escribo libros, estoy pidiendo amor a los demás. O cuando, no sé, entonces cuando falta amor es cuando la gente enferma. Eh, Cuando la gente se siente sola, o sea, no hay mayor tristeza o mayor desolación que estar sufriendo y no tener nadie al otro lado de tu sufrimiento. O sea, entonces yo he visto gente sanar porque se ha sentido amada o porque ha empezado a amarse a sí misma. O sea, la meditación también te ayuda a empezar a quererte, a armonizarte. Y entonces empiezas a querer a los demás y a no vivir a la defensiva, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta, es un descubrimiento también con la meditación, de que para amar a los demás, primero tengo que amarme a mí mismo, que puede parecer egoísta, pero significa descubrir el amor dentro de ti. Y entonces dejas de verte como un desastre o como una caricatura. Empiezas a mirarte con los ojos del amor, con los ojos con los que Dios te mira, ¿no? Y eso repercute en tu relación con los demás. Y empieza todo a transformarse también. Pues ahora, Jesús, tenemos otra pregunta de una laica marianista, Belén Blanco, que es la coordinadora de los colegios de esa congregación en España, y ella se ha leído con mucho interés el libro y, bueno, la acompaña en un viaje que tenía que hacer a Brasil para visitar los colegios de allí, y desde Brasil, pues nos lanza esta pregunta. Querido Fernando, muchísimas gracias por invitarme a participar una vez más en tu programa Cruzando Fronteras y sobre todo muchísimas gracias por este regalo que nos haces compartiendo estas entrevistas que nos ayudan a crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra vida religiosa y en nuestras inquietudes de iglesia. Querido Jesús, un fuerte abrazo, te saludo, no nos conocemos personalmente, pero quiero en primer lugar agradecerte todo lo que tu obra, tanto poética como ahora este ensayo titulado Un banquito de madera, nos aporta. He disfrutado mucho con su lectura, creo que es un pequeño tratado sobre el cuidado de la vida espiritual en la vida cotidiana, un tratado de sabiduría existencial y espiritual que recomiendo a todas las personas para que les ayude también a ellos a cultivarla. Desde el disfrute de su lectura quiero compartir contigo dos preguntas, dos inquietudes que me han sugerido. La primera es una pregunta muy mundana, sabiendo que tienes 6 hijos y que cuentas en el propio libro un poquito cómo haces para poder cultivar esta vida. La pregunta que me surge, yo que también tengo 4 hijos, es cómo transmitir este cuidado de la vida espiritual en la vida cotidiana a nuestros hijos, cómo transmitirles la importancia del cuidado de la interioridad, de la espiritualidad, para que también así puedan abrirse al encuentro con Dios y a la trascendencia. Y la segunda pregunta está relacionada con una frase que aparece en tu libro y que me ha sugerido mucho. La frase dice: lo que verdaderamente aburre es la falta de amor. Me ha recordado la frase de San Juan de la Cruz: el alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. Quería preguntarte cómo puede ayudar la meditación, el cultivo de la vida espiritual, también lógicamente la oración, precisamente a potenciar y cultivar ese amor fraterno tan necesario en el mundo actual. Un placer haber compartido este momento contigo y te invito a que sigas regalándonos todas esas lecturas que tanto nos ayudan. Gracias, un fuerte abrazo a los dos. Sí, bueno, han sido, no sé, dos preguntas que no sé si tengo realmente una respuesta. La primera pregunta sobre los hijos, pues no sé, yo la verdad es que intento no hablar mucho a mi hijo de todas estas cosas, porque vuelvo a lo mismo, al silencio y a las palabras. O sea, creo que al final lo que los hijos hacen es lo que ven de los padres, no lo que los padres dicen. También lo digo por mi experiencia como hijo que he sido, ¿no? Y que soy. O sea, tu padre te puede estar diciendo todos los días reza,
tienes que cultivar tu interior, tal. Pero si ven a los padres discutiendo todos los días o van a percibir esa contradicción, van a percibir ese divorcio entre lo que uno dice y hace. Y va a ser contraproducente. Entonces yo al final intento vivir mi vida espiritual sin propaganda o sin marketing. Evidentemente educo a mi hijo, pero no intento, o sea, no pongo ningún esfuerzo, no gasto ninguna energía en intentar comunicárselo. Volvemos a lo mismo, porque ellos ven perfectamente pues, que yo tengo allí un banquito de madera, que tengo mi icono, tengo mi campanita, no sé, igual que tampoco les digo tenéis que leer, porque ellos me ven leyendo. Entonces creo mucho en el contagio, no en la imposición. Y, y sobre todo porque quizás yo como hijo viví en un ambiente un poco más, ¿cómo decirlo?, asfixiante, moralmente, más conservador, en una realidad, no sé, en un tipo de cristianismo que a mí no me hizo bien. Y no quiero repetir eso en mi hijo. Entonces huyo un poco del adoctrinamiento y creo mucho más en el contagio, en ese modo de transmitir las cosas. Pero ese es otro tema, también la experiencia que he tenido eh, en otros ambientes, ¿no? Y luego la segunda pregunta, el amor no cansa, bueno, creo que la había dicho antes también. Al final el amor anida en el detalle, ¿no? Al amor no le hace falta emprender muchas aventuras, ni viajar a muchos países, ni cambiar mucho de pareja, o sea, el amor se encuentra cómodo en cualquier circunstancia, porque en cualquier circunstancia puede florecer. O sea, el amor es un tipo de flor que da igual si está en montaña, en un terreno desértico, en un balcón de un octavo, da igual. O sea, con la luz que tiene, independientemente de la cantidad de luz, de agua, siempre florece, siempre florece. Y por eso hay gente que en una celda, como San Juan de la Cruz, ¿no? Compuso una obra eh, tan, no sé cómo decirlo, tan sísmica o tan potente. Y hay gente que viviendo en un palacio, pues vive amargada. Al final, el amor, ya digo, sabe vivir en cualquier clima, en cualquier circunstancia, en cualquier recipiente. O sea que da igual. Y ya está, quien vive en el amor, pues lo demás da igual. Lo demás da exactamente igual. Da igual si está en un país en guerra o si está en un país donde no hay guerra, lo mismo. Pues agradecemos mucho a Belén estas preguntas y su presencia aquí en el programa. Y claro, tú vas detectando, yo creo que temas muy importantes y algunos peligros de ayer y de hoy, como son pues todo lo que es vivir desde las ideas, las ideologías, que viene a Mm. ser vivir en un domicilio ajeno, ¿no? Sí, cuando hablo de ideología o de creencias, hablo también, y relacionado con lo que he dicho también de quizá de mi infancia, del peligro que existe, porque de convertir el cristianismo o cualquier tradición religiosa en una ideología, reducir a Jesús de Nazaret a un código moral o a un código de circulación, ¿no? O sea, se ve mucho en Twitter y en las redes sociales cómo hay una polarización también dentro de nuestra tradición y incluso muchos sacerdotes, ¿no? Que son como granjas de tweets ideológicos, ¿no? Que están un poco ahí a la caza de brujas de esto es ortodoxo, esto no es ortodoxo, ¿no? Con una actitud muy defensiva, muy bélica, muy bélica. O sea, si miramos la vida de Jesús, de los evangelios, o sea, Jesús ni es el hippie al que muchas veces se le reduce, ¿no? Pero tampoco fue alguien que fuera dando lecciones de moral. O
sea, sus palabras más duras siempre son contra los religiosos judíos de su tradición, que precisamente reducen la fe o la experiencia espiritual a una serie de cumplimientos, ¿no? O sea, Jesús se salta la torera el Sabbat, come en casa con publicanos, habla con mujeres a solas, incluso samaritanas. Quiero decir que desconcierta, o sea, pone patas arriba la ley de Moisés. Em, y poniendo la pata arriba, sin embargo, le da cumplimiento. O sea, no es que Jesús, no sé cómo decirlo, o sea, Jesús no fue hablando del poder romano, de lo malo que era el mundo, de lo que lo diferenciaba del resto de la gente. O sea, no hablaba de las diferencias, no hablaba alejándose de la gente, sino que se acercaba a la gente, aun teniendo una vida distinta, pero no tenía miedo de interactuar con las personas distintas, no tenía miedo de comer en casa de un publicano por si le contagiaba el pecado y todas esas cosas. Entonces, qué distinto es la vida de Jesús muchas veces de la vida de sus representantes o de, no sé. Y entonces intento combatir ese tipo de peligro, ¿no? que existe. Y que yo he vivido, en primera persona en realidades eclesiales donde al final la fe se reduce a el mundo y nosotros y el mundo. O sea, el mundo malo, nosotros buenos. No sé si me explico. Jesús, un hombre sin miedo, es alguien que es capaz de perdonar a los enemigos. Que perdonar al enemigo es muy fuerte, es inhumano, ¿no? O sea, porque hay un resorte dentro de nosotros de una supervivencia, ¿no? De, ya, pues al que te pegue en la mejilla, pegarle también, porque eso está ahí, es casi biológico, ¿no? Es un instinto. Pero al final te das cuenta efectivamente de que es el miedo lo que nos hace vivir pensando que la culpa la tiene el otro. O sea, lo que decía antes, independientemente de la circunstancia o de la injusticia que recibamos de otra persona, está en nosotros el vivir esa circunstancia resistiéndonos o abrazándola. Entonces, al final vuelvo a lo mismo. Cuando uno vive rindiéndose, eh, el otro deja de ser tu enemigo. O sea, el mayor enemigo, al menos en mi experiencia, está dentro de mí. O sea, mi mayor enemigo es Jesús Montiel. O sea, no son los demás. Y cuando culpo a los demás es porque estoy proyectando una... Bueno, eso se estudia en primero de psicología, ¿no? Eh, entonces, también lo saben los grandes santos. O sea, el político dice, hay que cambiar las estructuras sociales para cambiar el mundo, hay que cambiar lo que está fuera de uno. El santo dice, tengo que cambiar y cambiando yo, cambia el mundo. O sea, es totalmente distinto. Y en ese trabajo estoy, ¿no? O sea, no ver culpables, sino, y tampoco vivir con culpa, instalado en la culpa, sino sencillamente sé que tengo dentro un jardín, que tengo que trabajar esa tierra, y cuando se trabaja empieza a dar frutos y los demás pueden comer de esos frutos. Y es lo único que ahora mismo me preocupa. Pero porque llegué a un punto que estaba harto de sufrir y estaba harto de culpar a los demás también de mi sufrimiento. O sea, me di cuenta que mi mayor verdugo soy yo, no son los demás. Y volviendo a la imagen que da título al libro, a ese banquito de madera, el banquito de madera en realidad es también el mejor otorrino, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es como ir al psiquiatra, ¿no? Cuando uno se sienta y hace silencio, bueno, yo hago 35 o 40 minutos por la mañana y luego otros 30 minutos por la tarde. Y en esos minutos totalmente quieto y en silencio, pues claro, cuando uno empieza a hacer silencio escucha los ruidos que tiene dentro, ¿no?
la vorágine de pensamientos, emociones, recuerdos, futuros que estamos siempre elaborando. O sea, al principio en la meditación uno se asusta de la cantidad de ruido que tiene dentro. Y al final el secreto está no en acallar todo ese ruido, porque es imposible, sino en desatenderlo. Eh, y por eso digo que es un otorrino, porque una vez creo que escribí, frecuenta tu silencio, sabrás tu ruido, ¿no? O sea que al final es casi como un diagnóstico, ¿no? Lo que uno encuentra al sentarse en silencio. O sea, uno es testigo de sí mismo, testigo de sí mismo. Y cuando uno se levanta después del banquito, sabe perfectamente qué es lo que está ocupando el corazón de uno. O sea, a lo mejor está ocupándolo el dinero, o está ocupándolo el querer cambiar a la pareja, o está ocupándolo, no sé, el rencor contra un familiar. Te das cuenta qué ruido es el que ocupa tu corazón ese día. Y además de la superficialidad que puede caracterizar a nuestra sociedad actual, también tú detectas otros peligros que tenemos y podemos tener todos, como son la multitarea y la ubicuidad digital. Sí, bueno, pues lo digo pensando sobre todo en mis alumnos. O sea, yo veo que la mayor dificultad que tienen los jóvenes hoy, bueno, no solo los jóvenes, o sea, también es la atención. No son capaces de una atención continuada. O sea, si yo les pongo, y lo veo también en los adultos, si vemos una película, ya no somos capaces de ver la película solamente, sino que estamos con la pantalla del móvil a la vez que vemos la película. Si conversamos con alguien, somos incapaces de guardar el teléfono y no mirarlo. O sea, siempre estamos en muchas cosas. Y creo que eso va en dirección contraria al amor, porque el amor precisamente es prestar atención a lo que tienes delante. O sea, no prestar un poco de atención, sino la máxima atención. Y eso precisamente es lo que retrata documentales como El Gran Silencio. O sea, si ves la vida de un monje, precisamente es dedicarte en cuerpo y alma a lo que estás haciendo, ya sea cortar leña o plantar tomates o rezar el oficio, pero jamás están divididos. O sea, a lo mejor está pensando en otra cosa, pero digamos que renuncia a muchos estímulos para poder amar lo que tiene delante. O sea, si mi mujer me está contando un problema y estoy mirando el móvil mientras me lo cuenta, dice mucho de mi respeto o amor hacia ella, ¿no? Que tantas veces uno lo hace. Entonces, yo creo que es crucial en la sociedad actual volver a cultivar la atención, la atención. Y eso exige una disciplina o un trabajo, porque vivimos en un ambiente muy hostil, o sea, donde realmente es difícil, porque hay muchos estímulos y muchas ofertas sensoriales, es muy difícil prestar atención hoy día, muy difícil. Pues estamos fragmentados. Ujú. Tú en el libro también señalas 7 pequeñas farmacias o lugares curativos. ¿Destaca Sí, alguna de esas farmacias? sí, bueno, precisamente por lo que estábamos hablando de cultivar la atención. Entonces, sí hay lugares donde yo, quiero decir, al principio lo hacía de forma inconsciente, pero sí voy descubriendo por qué siento atracción por esos lugares. Y es precisamente porque posibilitan el recogimiento. Uno de esos lugares, bueno, pues digo una biblioteca, creo recordar, porque, bueno, en una biblioteca lo primero que hay es silencio, hay un clima más silencioso. Entonces, aunque uno no entre a leer, simplemente se siente en una mesa de la biblioteca, ya experimenta algo distinto, ¿no? Una iglesia, un templo, también es un clima silencioso, como una burbuja dentro de la sociedad extrovertida, ¿no? Eh,
un libro, o sea, no hay nada más hermoso. Yo cuando voy por la calle y veo a alguien leyendo abstraído en lo que lee, es como un pequeño monasterio, ¿no? En mitad de la calle, esa persona. O como un ciervo, ¿no? Que de repente ves en el bosque. Eh, y luego creo que también digo, uno de esos 7 lugares, el prójimo. O sea, al final tampoco hay que irse a ningún lugar especial, sino que cuando uno decide prestar atención a otra persona que te está hablando, inmediatamente se crea una comunidad espiritual. Eh, no sé, no sé si me explico. Sí, sí, muy bien. Además que, Pero al final es lo mismo, o sea, es sencillamente estar donde está, estar presente donde uno está. bueno, Jesús, y ya la última pregunta, para no abusar mucho de las palabras, sería en torno a otra frase que yo creo que tiene mucha hondura del libro. Para educar el corazón y que no se derrumbe, hay que enseñarle la despedida. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo intento vivir todos los días con mi muerte al lado. Y no en un modo fatalista, sino siendo consciente de que lo que dicen también en los monjes zen, ¿no? La impermanencia, o lo que decían los padres del desierto, ¿no? O sea, mm, es que vivimos con la sensación de ser inmortales, pero claro, esto se acaba. Esta realidad en la que estamos tiene fecha de caducidad. Entonces, cuando uno vive agarrando las cosas, en la hora de la muerte va a ser como un niño pequeño que berrea porque le quitan el juguete. O sea, se va a rebelar porque ha vivido atesorando. Eh, yo intento tener presente la muerte precisamente para vivir soltando. Entonces, ¿qué es lo que hablábamos antes de la resta o de simplificar? O sea, para llegar a la muerte desnudo y poder abrazar la muerte. O sea, no ver la muerte como un enemigo, sino como otro maestro, el último maestro. Eh, entonces, bueno, yo voy a cumplir ahora el mes que viene 39 años, y es decir, mucha gente dirá, joder, es muy joven, pero no, porque o sea, el estar precisamente con mi hijo en oncología infantil me ayudó a ver que la edad, bueno, eso no tiene ninguna importancia a la hora de morirse, ¿no? Entonces voy a morir, es decir, nadie me puede asegurar que dentro de una semana yo siga vivo, siga en este mundo. Y me gusta conversar con la muerte, aunque no nos entendamos todavía, porque, porque es mi destino. Y es un misterio. Es un misterio frente al que tengo que arrodillarme también, como hablaba antes de la vida. Intento vivir así, de rodillas frente a la muerte, de rodillas frente a la muerte, escuchándola, aún sin comprender su idioma y no sabiendo, vuelvo a lo de no saber, no saber. Lo único que puedo decir sobre la muerte es que cuando amo, vuelvo a lo mismo, no solo desaparece el tiempo, sino también veo la muerte derrotada. O sea, también es la experiencia de que el amor, como dice ¿no? El cantar de los cantares, es más fuerte que la muerte. O sea, detrás de esas palabras que parecen simplemente poéticas o bonitas, hay una experiencia muy profunda, que es la que tienen los místicos, ¿no? Pues Jesús, muchas gracias por todas estas reflexiones, además en este tiempo calmado de la entrevista. Espero que luego no te arrepientas mucho de todo lo que has dicho. Yo creo que también es un gesto de generosidad, pues el compartir todo lo que te habita, ¿no? Toda esa intimidad en ese banquito de madera. Y también esta invitación que nos hace a, de alguna manera, ser monjes en nuestro día a día. Así que muchísimas gracias y hasta siempre. Gracias a vosotros. Un abrazo.
Si te ha gustado este programa de Cruzando Fronteras, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like y que actives la campanita.